Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hoy, como siempre, vengo entrando unos minutitos antes para poder juntar al público que va a tener nuestra próxima emisión live, nuestra próxima entrevista. Les cuento, vamos a hablar de ecofeminismo y vamos a hacerlo con unas de sus popes, digamos, de sus históricas activistas en esta materia, que es Alicia Puleo. Ahora la voy a presentar un poco más, pero ella es una catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de Valladolid y, como le decimos, una de las pensadoras y las activistas más renombradas, históricas y actuales que hay en el ecofeminismo. Vamos a intentar dialogar, encontrar los espacios en común entre aquellos que estamos promulgando de algún modo la transición proteica y los espacios ecofeministas. ¿Hasta qué punto pueden existir estos diálogos? Este último minuto que nos queda, a partir de ahora, les pido sí lo que les pido siempre, que es salir a divulgar esta charla por las redes sociales, las que tengan a mano, donde estén. Si están en Twitter, un RT. Si están en Facebook, un compartir o un enviar por privado. Y en cualquiera de las redes pueden enviarlo por WhatsApp, por Telegram. Como siempre les digo, es muy importante que la gente esté conectada, que estemos participando, porque es importante también que pensemos esto como un ejercicio de comunidad, como un ejercicio de diálogo, donde pueden hacernos preguntas. Como saben, muchas veces basamos las últimas preguntas en lo que ustedes plantean, pero también luego pueden seguir interactuando en las redes sociales. Luego pondremos también el Twitter de Alicia por si quieren participar, interactuar con ella por esa red social. Y ahora, bueno, ya sin más dilaciones, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a saludar. Nos está recibiendo desde Valladolid en su confinamiento. Alicia, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Muy a todo bien, el mundo. muy bien, con mucho gusto de tenerte por aquí. Es un lujazo tenerte por aquí hoy. Alicia, como avisábamos o como advertíamos, es una de las activistas, de las pensadoras históricas del ecofeminismo, históricas y presentes del ecofeminismo, y, entre otras cuestiones, ha redactado una serie de libros. A mí me gustaría recomendar particularmente dos, que luego también, Alicia, si estás de acuerdo, nos regalas unas pinceladitas de cada uno de ellos. Por un lado, Ecofeminismo para otro mundo posible. Podríamos llegar a decir que reúne todos los argumentos del ecofeminismo y los expone de una forma clara, muy propositiva. Yo me encontré con este libro en el año 2011, si no me equivoco. Y luego tenemos un segundo libro, que ya este sería el último, pero quien estamos también bregando por los derechos de la tierra y de los animales, pues nos es muy interesante, ¿no? Que es Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales. Ese es el título. Así que, bueno, muchísimas gracias. Alicia, como decíamos, es catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de Valladolid. Y Alicia, para empezar, primera pregunta, para quienes quizá no estamos tan puestos en este tema, ¿qué es el ecofeminismo? Mm. Bueno, podemos decir que el ecofeminismo es un pensamiento y es una praxis, o sea, es una acción guiada por conceptos, guiada por principios o por convicciones. Un pensamiento y una praxis que pone en relación feminismo y ecologismo, y en algunas de sus variantes también animalismo. Es un pensamiento que ya desde que surge, digamos, como tal, con ese nombre, ecofeminismo, surge en el último tercio del siglo XX. Anteriormente yo he considerado en mis estudios que hay formas proto-ecofeministas, ¿no? Incluso en el sufragismo. Pero como tal, como ecofeminismo, con ese nombre, surge en Francia y es una puesta en relación de la situación de subordinación de las mujeres y la situación de dominación sobre la naturaleza. Eh, Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué poner en relación, ¿no?, la ecología o el ecologismo
con el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias razones para explicar esto, ¿no? Una de ellas es porque históricamente las mujeres hemos sido naturalizadas, es decir, se nos ha considerado parte de la naturaleza, más naturales que los varones. Esto es importante porque entonces el análisis que se va a ser aplicable, el análisis que se va a hacer, o parte del análisis que se va a hacer sobre la dominación que sufren las mujeres, tiene que ver o es aplicable a la dominación sobre la naturaleza. Por otro lado, hay cuestiones empíricas, cuestiones prácticas que hacen que el ecofeminismo surja. Una de ellas es que el feminismo en esos momentos estaba reclamando el control para las mujeres, el control sobre el propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto conectaba con preocupaciones ecologistas de ese momento, como eran las de la sobrepoblación. Después se han ido agregando otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que las mujeres enfermamos más rápidamente debido a la contaminación que los varones. Esto es una causa, digamos, es una cuestión empírica, y por lo tanto tenemos un interés particular en vivir en una sociedad que sea ambientalmente no tóxica. Luego, la conciencia, yo diría que el ecofeminismo es la conciencia ecológica del feminismo en el siglo XXI, porque el gran problema ecológico que vamos a enfrentar en este siglo, el feminismo no puede dejar, no puede ignorarlo, ¿no? No puede dejar de considerarlo, y a veces lo puede también considerar como una negociación preventiva. Yo he señalado que puede ser una negociación preventiva el ecofeminismo, porque algunas formas de ecologismo han planteado solucionar el problema ecológico devolviendo a las mujeres al hogar, haciendo todas aquellas tareas que hoy en día están industrializadas, mercantilizadas, y por lo tanto, bueno, pues consideran ciertos sectores, no todos, del ecologismo, que esa sería una solución. Entonces, el ecofeminismo, por lo menos tal como yo lo pienso, es un pensamiento que se adelanta a esa situación y plantea cómo quiere que sea la sociedad sostenible, pero al mismo tiempo una sociedad de igualdad, ¿no?, para las mujeres. Entonces, estos son algunos aspectos, ¿no? Otros son, digamos, un poco más complejos, más profundos, como puede ser la revalorización de aptitudes humanas y actitudes humanas que han sido desvalorizadas debido justamente a una organización social patriarcal en la que solo se valora aquello que se ha adjudicado a los varones históricamente. A los varones se les adjudicó históricamente y se les exigió también el tener actitudes de dominio, actitudes de desconexión emocional, y dándoles modelos que son hoy en día modelos no adaptativos para las circunstancias presentes, ¿no?, para el desarrollo tecnológico presente. El modelo del guerrero, del conquistador, del cazador, todo esto, pues no son modelos que realmente hoy sirvan para que nuestra especie prospere, más bien al contrario. Y todo este desarrollo económico neoliberal es
puede ser entendido también, y yo creo que debe ser entendido también, como el avatar histórico actual del patriarcado. El patriarcado como una organización social basada en el concepto del dominio, de la dominación, puede tomar distintas formas: dominación política, dominación bélica, dominación económica. Entonces, esas distintas formas son voluntad de poder. Una voluntad de poder sin límites, una voluntad de poder que hoy en día se encuentra con los límites de la tierra. En fin, se podría decir mucho más, pero no sé si con eso más o menos queda contestado lo que es el ecofeminismo, un pensamiento crítico que nos sirve para analizar el presente y para proyectar un mundo futuro que sea vivible para todos, que sea agradable para todos. De acuerdo, Alicia, queda más que contestado. Además, creo que el ecofeminismo para otro mundo posible, creo que también es un poco de esto que acabas de medio aproximar, ¿no? Son esas claves para entender cuál es la alternativa que propone el ecofeminismo a toda esta barbarie de dominación que estamos viendo sobre la naturaleza, sobre la mujer, sobre los animales, etcétera. Alicia, mientras hablabas, yo pensaba en algo. Digo, ¿es compatible la propuesta del ecofeminismo, por ejemplo, con la aceptación de ciertas formas de violencia en función de quién sea el oprimido o el violentado? Y en este caso me estoy refiriendo a los animales, la violencia que ejercemos permanentemente hacia los animales en las formas de explotación. ¿Eso es compatible con la visión ecofeminista o todavía necesita algunos ajustes? Depende de la definición que hagamos de violencia y la definición que hagamos de feminismo. Hoy en día todavía, bueno, mi ámbito es la filosofía y te puedo decir que muchas veces todavía se sigue pensando el concepto de violencia solo referido a los seres humanos, como si no hubiera víctimas de otra violencia. El reconocimiento entonces de que los animales son víctimas de violencia todavía es algo que no está totalmente establecido. Hay muchísima gente, por supuesto, que lo tiene muy claro, pero es algo en lo cual estamos, es el proceso de la conciencia, ¿no? Si entendemos que estamos los seres humanos en un proceso de evolución, ¿no? También podría ser de involución en algún momento, pero vamos a ponernos optimistas, de evolución, de una mayor conciencia, pues entonces estaríamos pensando que violencia es también un concepto que tiene que ser aplicado a la relación con los animales. Luego, en el feminismo yo suelo diferenciar dos aspectos. Un aspecto que es el aspecto de la crítica a la discriminación sexista. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es la idea de que hay un sexo superior, el masculino, y que las mujeres, pues, bueno, pues están ahí, tienen que tener, son el segundo sexo, ¿no? Como titulaba Simone de Beauvoir, su obra famosa de 1949, el segundo sexo, el sexo subordinado. Por lo tanto, todavía hoy estamos luchando por conseguir, ¿no? En el feminismo, por conseguir una situación de igualdad, estar en todos aquellos lugares de decisión donde hay todavía de manera exclusiva o mayoritaria varones. Entonces, la lucha contra la discriminación sexista es un aspecto importante del feminismo. Más tarde, ¿no? Comenzó también, digamos, ya con las feministas
radicales y con el ecofeminismo, a desarrollarse una crítica al androcentrismo, es decir, una crítica a los valores patriarcales, a lo que se consideraba importante y lo que no. Entonces, ahí ya no es tan fácil darse cuenta del problema de lo que significa vivir en una sociedad patriarcal. Porque para ver el sexismo es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, supongamos, vemos una cumbre de jefes de gobierno. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Contemos. 1, 2, 3, 4. Todavía hoy tenemos mayoría de varones, ¿no? Entonces, sexismo, bien. O sea, las mujeres no están igualmente representadas. Bien. Eso es el sexismo. Esa es la distribución desigual del poder. El androcentrismo ya es una cosa un poco más complicada porque es algo más sutil de percibir. No es simplemente hay mujeres, sino este ámbito de la cultura, este ámbito de las actividades humanas, esta forma de actuar, es producto del patriarcado, o sea, depende de los valores patriarcales, depende del hecho de que históricamente las mujeres han sido apartadas del poder y por lo tanto se les ha adjudicado una serie de valores y de actitudes, de roles, de papeles que a los hombres no se les dio. Entonces, no tenemos más que ver, y esto en esta crisis del COVID-19 se ha visto, yo creo, bastante, ¿no? Se ha tratado cómo aspectos o papeles, los papeles del cuidado, que normalmente están mal pagados o no están pagados, que son menos valorados que los papeles del mando, del poder, de la economía, etcétera. Esos valores, de repente todo el mundo se dio cuenta que era muy importante porque sin ellos no hay vida que se sostenga. Entonces, hemos tenido en esta crisis una experiencia de lo que es el sesgo androcéntrico en el que vivimos. O sea, cómo automáticamente todas y todos damos, en principio, mayor valor a actividades o funciones que son las que históricamente se asignaron a los varones. Entonces, ¿puede el feminismo reivindicar o no molestarse por la violencia contra los animales? Esa era tu pregunta, ¿no? O tiene que reaccionar. Yo entiendo que desde una perspectiva más profunda, desde la perspectiva de la crítica no solo a la discriminación, sino también al androcentrismo, sí que el feminismo tiene que plantear una cultura de paz. Yo entiendo el ecofeminismo como una cultura de paz. Esto no quiere decir dejarse masacrar y no reaccionar si te están matando, sino que significa no promover valores o actitudes que sean de vulneración de los derechos o vulneración del débil, ¿no? Porque el animal es el débil, entonces la violencia contra los animales es violencia contra el más vulnerable, el que menos se puede defender. Alicia, hace un tiempo te escuché en una charla en Barcelona que decías algo muy interesante, ¿no? ¿Y cuál es la reacción que tendríamos desde la cultura patriarcal
hacia un ser indefenso y cuál es la reacción que tendríamos desde la cultura matriarcal, ¿no? Y es totalmente distinta. En un caso es opresora o de dominación y en el otro siempre es tendiente a la protección. Y es un poco lo que más o menos nos acabas de desarrollar y creo yo, aunque todavía no lo he leído, que es un poco también lo que apunta tu último libro, ¿no? De claves ecofeministas. Esto que nos puedes contar respecto a este libro, también algunas pinceladitas, así Sí. nos dejas las ganas de buscarlo. A ver, yo primero querría aclarar que cuando hacemos estas generalizaciones, ¿no? No quiere decir que creamos que toda mujer es un ángel de la guarda, porque indudablemente hay hombres que son capaces de proteger al débil, al vulnerable, que luchan por cambiar este mundo, y hay mujeres que no lo hacen en absoluto y no tienen esta necesidad. Dicho esto, también es cierto que hay como modelos, estructuras sociales, socioculturales, que obligan o que modelan, que forjan a los individuos. O sea, por un lado tenemos la infinita variedad de los individuos, pero por otro lado también tenemos moldes en los que los individuos van siendo forjados. Entonces, ¿cuántos niños varones, cuántos niños varones han sido a veces forzados a tener actitudes agresivas, crueles, violentas con animales, solo por sus pares, por el grupo de pares eh, que les exigían, que les exigían que demostraran que ellos eran varones imperturbables. Yo he recibido, digamos, confesiones, diría yo, de hombres ya adultos que me han contado cómo tuvieron, se dejaron doblegar en su infancia por otros compañeros de grupos, ¿no? Para demostrar, para no quedar como femeninos, para no quedar como no viriles, ¿no? Entonces, hay una presión sobre los varones para que sean insensibles, para que... Entonces, eso indudablemente es un efecto del sistema en el que estamos, ¿no? El patriarcado. ¿Sí? Y vencer eso es una disidencia. Hay que ser disidente para hacer eso. Es complicado. Me preguntaba sobre claves ecofeministas, que es este libro que se publicó en el 2019, el año pasado, un libro que quiero mucho, porque, bueno, porque fue el fruto además de todo un esfuerzo de, digamos, de escribir filosofía, pero de una manera muy clara para gente que no fuera de filosofía, ¿no? Porque es muy fácil ponerse a escribir filosofía con todo el vocabulario y ya como que todo el mundo tiene que ser de tu gremio, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir filosofía, pero al alcance de cualquier persona inteligente que no sea de filosofía? Y ese fue un esfuerzo enorme. Y luego lo hice en colaboración con una artista hipermedia ecofeminista, que es Verónica Perales, que hizo unas magníficas ilustraciones para el libro, que contienen códigos QR que a su vez permiten acceder a contenidos de música, de audio, otros contenidos, además del libro, ¿no? Entonces, es una introducción a lo que yo entiendo
por ecofeminismo. Y hay todo un capítulo bastante largo, que es el cuarto, el último, referido a los animales como compañeros de viaje. ¿Mm? Eh, Evidentemente, no es el único capítulo, hay otros capítulos, por ejemplo, el primero se refiere a la sororidad con las mujeres eh, que están, las mujeres del sur global, que sufren en primera línea los problemas derivados de este mal desarrollo, ¿no? De este desarrollo tóxico, del extractivismo, etcétera. Bueno, pues los valores del cuidado es otro capítulo. ¿Qué son los valores del cuidado en la educación ambiental? ¿Cómo educar en valores del cuidado en una educación ambiental? Y, y todo en relación con, por supuesto, el feminismo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que decir el feminismo ecofeminista en todo esto, ¿no? El último, por cierto, el epílogo se lo he dedicado a dos cosas. Una, al transhumanismo, porque es un tipo de pensamiento y es un proyecto tecnológico que actualmente está en alza, eh, y en general sabemos poco de él. Y a una idea que planteo, que me parece importante, que es la idea de los pactos de ayuda mutua entre movimientos sociales. Los movimientos sociales, yo lo veo mucho en las redes, están continuamente entre sí, los movimientos sociales progresistas, están a menudo enfrentados y quizás es momento de ver, o por lo menos así lo entiendo yo, que el enemigo no está ahí, ¿no? Sino que es momento de ver los puntos de unión, que no van a ser todos, pero sí los puntos de unión y no los puntos de discordia. El concepto de pacto de ayuda mutua, el nombre, el pacto de ayuda mutua, lo tomo de un naturalista del siglo XIX, que es Kropotkin, que hablaba de los pactos de ayuda mutua en la naturaleza, ¿no? Frente al darwinismo social. Y aquí yo lo utilizo de otra manera, lo utilizo como una voluntad de entendimiento y de forjar lazos no de fusión entre movimientos, pero sí de apoyo mutuo. Muy de acuerdo, Alicia, y muy en sintonía con otras conversaciones que tuvimos estos días aquí. A mí me gustaron todas las ponencias y cada una nos van dejando diferentes elementos, ¿no? Para pensar, para reflexionar y también para poner en práctica. Y tuvimos una entrevista con un representante de las juventudes movilizadas actuales, estas juventudes que son muy interesantes. Él tiene 17 años todavía. Y una cosa que ponía en relieve es que, a diferencia de los activismos anteriores, las juventudes no se sienten en la necesidad de encuadrarse en algo, sino que se sienten con la capacidad de poder pedirlo todo. Dice, nosotros lo pedimos todo porque todo está perdido. Entonces somos feministas, somos ecologistas, somos animalistas, estamos a favor de los derechos humanos, no necesitamos elegir. Me pareció maravilloso. Yo creo que es un poco lo que nos acercas también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y me encanta saber que esa posición es la que os dejaron, ¿no? Entrever en ese movimiento, porque generalmente lo que prima es más el enfrentamiento que no, que no la concordia, ¿no? Es cierto que estamos viviendo un momento especial y que la juventud está comprendiendo que se hipoteca absolutamente su futuro. Entonces, no me extraña que pidan todo. Ya para terminar, para
despedirte y agradeciéndote de antemano de nuevo muchísimo que nos nutras con todos tus conocimientos y tus ideas aquí en este espacio. La misma pregunta le hago a todas las entrevistadas y entrevistados de este programa, porque creo que estamos en un momento donde los imaginarios colectivos están un poco despistados. Mejor dicho, lo que hoy vivimos no lo hubiéramos imaginado hace 2 meses. Quiere decir que dentro de 2 meses puede ser que estemos viviendo algo que hoy no imaginamos. Entonces, a todas las entrevistadas le pido lo mismo. Danos un mensaje optimista y también un mensaje pesimista, en el orden que quieras. O sea, pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad, ¿no? Así es. Como decía Gramsci. Pues, a ver, un mensaje, empiezo por el pesimista para no terminar mal. A ver, conociendo la historia, eh, pues podemos, y sobre todo, bueno, pues una historia reciente de otras crisis, etcétera, podríamos decir que en esta crisis no puede que no comprendamos nada, no corrijamos nada y que sigamos avanzando hacia ese colapso que se augura ya para mediados del siglo, incluso algunos científicos consideran que va a ser antes de mediados del siglo. Es un futuro muy sombrío para los seres humanos y para los animales no humanos. Yo creo que los animales, en ese panorama, los animales no humanos serán los primeros en sucumbir, en sufrir. El sufrimiento será horroroso, ya lo está haciendo. Pensemos en los incendios de Australia, los incendios del Amazonas, la sed, el hambre, bueno, las grandes migraciones climáticas que va a haber para los humanos. Entonces, las primeras víctimas en ese panorama pesimista serán los animales, siguiéndole los seres humanos más pobres, que evidentemente también estarán en esa primera línea del sufrimiento e incluso de la muerte, ¿no? Porque los informes, incluso informes, bueno, de instituciones nada ecologistas, calculan en millones de personas las que se van a tener que desplazar debido al cambio climático. Bueno, pues en ese panorama no habremos aprendido nada. Algunas élites económicas van a sobrevivir, ya están comprando, de hecho, tierras en zonas que creen que van a tener menos, que van a estar menos afectadas por el cambio climático. Y bueno, supongo que piensan continuar con la vida tal como el modelo de vida actual, ¿no? Para esas élites, claro, no va a ser posible para todos. Los animales seguirán siendo cosificados y seguirán siendo pues, pensados como objetos de consumo o de diversión o lo que sea. Y se sacrificará también, evidentemente, en esta época tan dura que va a venir, también a millones de seres humanos y por supuesto, a los ecosistemas. Una visión optimista, pues es la que yo intento dar en claves ecofeministas, ¿no? Tomando la idea de la filosofía griega epicúrea, que se llamaba la escuela, se llamaba el jardín. Entonces, construir un jardín huerto, es decir, pensar qué es realmente lo que nos da la felicidad, que no es la acumulación de objetos que nos venden continuamente en este tecnocapitalismo
desenfrenado y neoliberal que nos ha traído ahora esta pandemia, porque es indudable que esto no podía seguir así y bueno, ya sabemos el enlace que hay, ¿no? De destrucción ecosistémica y pandemias. Entonces, superaremos en esa visión optimista, seremos capaces de evolucionar, seremos capaces de pensar otra forma de ser felices, saldremos más sabios y sabias, y también entraremos en un proceso de redefinición del ser humano. El ecofeminismo yo lo entiendo como una crítica al androantropocentrismo, es decir, una redefinición del ser humano en la que nos reconozcamos como parte de la naturaleza y que eliminemos ese abismo ontológico que ha establecido nuestra cultura y muchas otras culturas, no solo nuestra cultura, entre humanos y no humanos. Entonces, disfrutar de otras cosas, disfrutar de la verdadera calidad, como justamente lo pensaban los epicúreos, el verdadero goce, dice Epicuro, es no es tener estatuas doradas en tu casa y esclavos, sino es disfrutar de la primavera en un prado, junto al río, junto a tus amigos. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias de nuevo, Alicia. Un gusto tenerte aquí. Nos enriqueces con todas esas ideas y todos esos conocimientos. Y bueno, de aquí despedirte, esperando volver a verte pronto. Muchas gracias, Leo. Hasta pronto. Hasta pronto a todos y todas. Hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, como les dijimos, Alicia es realmente una de las voces más autorizadas, por lo menos históricamente, en la cantidad de material y pensamiento que ha generado sobre el ecofeminismo y nos aporta también esta visión de la explotación de los animales y de la violencia ejercida hacia los animales, particularmente en la industria ganadera y en la caza de animales silvestres para el consumo. Como ven, tiene una imposible, digamos, conexión, una imposible correlación con la idea del ecofeminismo que Alicia nos plantea. Y esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque ya hay una razón más, digamos, también para plantear un proceso de transición proteica. Mañana tenemos una entrevista con un cargo electo político, Tomás Hertz. Él es un diputado chileno del Partido Humanista, con quien vamos a hablar de cuáles son las acciones, qué es lo que puede hacer un cargo electo legislativo de cualquier país para de algún modo sumarse, para de algún modo poner en marcha en ese país los procesos de transición proteica, ese pacto social por el alimento y la alimentación que tenemos que celebrar los seres humanos a las salidas de esta situación que estamos viviendo, para crear una nueva normalidad, una normalidad que no vaya en contra de los ecosistemas, que no vaya en contra de los animales y, en definitiva, como bien nos explicaron Jorge Richman o Marta Tafalla, que tampoco vaya en contra de nosotras mismas. Les espero mañana y el domingo la última entrega live de esta campaña. Gracias por haber estado ahí.